En el invierno de 1887, un hombre respetado en su comunidad, en Rhode Island, salió de su casa una mañana cualquiera como tantas otras veces. Tenía una cita en el banco, unos asuntos que resolver y un día por delante que no presagiaba nada fuera de lo normal. Caminó hasta la estación, tomó un transporte y se alejó de su hogar con tranquilidad, con aquella tranquilidad que cualquier persona acostumbra en una rutina sencilla. Su familia lo esperaba para la cena, como siempre, pero esa noche no regresó. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí, cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Durante semanas, su nombre ocupó las conversaciones de su pueblo. Era un hombre conocido, querido por muchos, y su desaparición se percibía como algo imposible. No había enemigos, no había deudas, no había ningún motivo aparente para que se esfumara de un día para otro. Nadie lo vio partir, nadie lo vio sufrir un accidente ni ser víctima de un crimen. Simplemente desapareció. Se organizaron búsquedas, se hicieron preguntas, se publicaron avisos. Todo parecía indicar que el caso terminaría en la tragedia de un cuerpo hallado en alguna cuneta o en la orilla de un río. Sin embargo, lo que ocurrió no se parecía a nada que la policía ni la medicina de finales del siglo XIX pudieran explicar con facilidad. Porque 6 semanas más tarde, ese mismo hombre apareció en otra ciudad, a más de 400 kilómetros de distancia. Estaba vivo, en buen estado de salud, y llevaba todo este tiempo trabajando en un pequeño comercio bajo otro nombre, como si hubiera empezado una nueva vida sin recordar nada del anterior. Y lo más importante, de repente, un día cualquiera, volvió a ser el mismo, preguntándose dónde estaba y qué hacía allí. El protagonista de esta historia se llamaba Ansel Bourne. Era un predicador protestante, un hombre creyente, respetado y con una vida aparentemente estable. Su desaparición y su reaparición misteriosa dieron lugar a uno de los primeros casos documentados de lo que hoy conocemos como fuga disociativa, un trastorno de la memoria en el que la persona pierde su identidad, construye otra y durante un tiempo vive convencida de que esa es la única real. La historia de Ansel Bourne tiene un lugar especial en la historia de la psicología, porque fue investigada por William James, considerado uno de los padres fundadores de la disciplina en Estados Unidos. Pero más allá del ámbito académico, su caso plantea preguntas inquietantes sobre la mente humana, la fragilidad de la memoria y el modo en que podemos llegar a ser extraños dentro de nuestra propia vida. Ansel nació en 1826, en el estado de Rhode Island, en el noroeste de los Estados Unidos. Estamos hablando de un periodo histórico marcado por cambios profundos. El país apenas había salido de la Guerra de la Independencia, unas décadas antes. Estaba en plena expansión territorial y vivía un fuerte clima religioso. Ansel no era un personaje famoso, ni destacado en los periódicos, ni pertenecía a la élite política o económica de su región. Era un hombre corriente, trabajador, que encontró en la religión y en la palabra la manera de darle forma a su vida. Con el tiempo, se convirtió en un predicador evangélico. Quienes lo conocían lo describían como un hombre de fe, dedicado, alguien en quien se podía confiar. Llevaba una vida modesta, junto a su familia,
con rutinas claras y sin sobresaltos. Los testimonios de la época, recogidos más tarde por investigadores y médicos, coinciden en que Ansel no presentaba signos evidentes de problemas mentales graves. No había en su historia antecedentes de violencia, de comportamientos extraños ni de huidas inexplicables. Y esto es importante porque nos permite descartar desde el inicio la imagen de alguien con una vida inestable o con un historial psiquiátrico evidente. Ansel parecía desde fuera un hombre equilibrado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el contexto personal. Era un hombre que había sufrido ciertas dificultades de salud y episodios de malestar emocional. Algunos documentos sugieren que en su juventud había tenido crisis nerviosas, que en el lenguaje de la época podrían describirse como arrebatos o episodios de ansiedad. La terminología médica en el siglo XIX no es la misma que manejamos hoy, pero cuando los psicólogos revisaron su caso, interpretaron que Ansel probablemente arrastraba cierta vulnerabilidad psicológica. En lo cotidiano, Ansel llevaba una vida sencilla. Como predicador, era conocido en su comunidad. Se dedicaba a visitar hogares, dirigir reuniones religiosas y ofrecer apoyo espiritual a quienes lo necesitaban. Era, por decirlo de alguna manera, una figura estable y reconocida dentro del pequeño universo social de Rhode Island. No había nada en su comportamiento, en sus rutinas o en sus relaciones familiares que pudieran anticipar la ruptura radical que estaba por venir. Antes de su desaparición, su vida no tenía grandes sobresaltos, pero algo empezaba a insinuarse. Su salud, tanto física como emocional, no era completamente estable. Era un hombre mayor, de más de 60 años, y como ocurre en muchas personas que han vivido con intensidad su vocación religiosa, es posible que cargara con tensiones internas. Algunos psicólogos que más tarde estudiaron su caso pudieron ver un sentido de peso emocional, un conflicto entre su rol religioso y su mundo personal, que desembocaría en lo que sucedió después. Pero lo cierto es que, visto desde la perspectiva de su familia y de sus vecinos, Ansel era un hombre correcto, trabajador y con responsabilidades claras. Y no había motivos aparentes para que dejara de ser quien era. Y sin embargo, esa mañana de invierno, cuando salió de casa para resolver un asunto bancario, estaba dando el primer paso hacia una experiencia que lo convertiría en un caso de estudio. Este es el retrato inicial de Ansel, un predicador evangélico, un hombre corriente, un vecino respetado, con una vida aparentemente estable. Pero lo interesante es que, justamente porque todo parecía normal, su desaparición resultó aún más desconcertante para quienes lo conocían. No había una razón, ni un secreto oscuro que explicara lo que estaba a punto de suceder. Solo un misterio que se desplegaría en las semanas siguientes y que hoy nos permite explorar uno de los fenómenos más extraños de la mente humana. Mientras su familia lo buscaba desesperadamente a varios cientos de kilómetros en el estado de Pensilvania, un hombre mayor llegaba a la ciudad de Norristown. Era finales de enero de 1887. No se llamaba Ansel, al menos no para quienes lo conocieron allí. Se presentó como A.J. Brown. Norristown era en aquel momento una ciudad en crecimiento, con una economía marcada por la industria y con una población diversa. En una comunidad así, la llegada de un hombre mayor que buscaba establecerse no despertaba grandes sospechas, pero lo que sí llamó la atención fue la seguridad con la que este individuo se desenvolvió desde el primer momento. A.J. Brown alquiló un local en una zona transitada y abrió una pequeña tienda de comestibles. En pocos días empezó a atender clientes, a saludar a vecinos
y a integrarse en la rutina diaria del lugar. Quienes lo trataron lo describieron como un hombre amable, trabajador, quizás un poco reservado, pero absolutamente normal. Nada en su comportamiento hacía pensar que detrás de ese nuevo tendero había una identidad completamente distinta, y mucho menos que hasta hacía unos días había sido un predicador evangélico en otro estado. Durante 6 semanas, Brown llevaba una vida perfectamente ordenada. Se levantaba temprano, abría la tienda, atendía a los clientes, llevaba las cuentas y cerraba al final del día. Se comportaba como cualquier comerciante de la zona. En las conversaciones ocasionales, hablaba de sí mismo como si siempre hubiera sido ese hombre. No mostraba dudas ni contradicciones, ni lagunas que despertaran sospechas. No había un papel que estuviera fingiendo. Su identidad como A.J. Brown parecía completa y auténtica. Este era un punto crucial del caso. No se trataba de una persona confundida, desorientada o vagando sin rumbo. No estaba viviendo en la calle, ni escondido ni enfermo. Estaba construyendo de manera coherente una vida nueva. Y lo hacía con tal seguridad que cualquiera que lo conociera durante esas semanas habría jurado que siempre había sido A.J. Brown. Lo extraordinario es que, al mismo tiempo, la familia de Ansel seguía buscándolo, sin imaginar que él estaba detrás de un mostrador, vendiendo provisiones bajo otro nombre. La distancia entre esas dos realidades era tan grande que parecía imposible de conectar. Y la pregunta que surge, inevitablemente, es cómo pudo sostener una identidad tan definida durante tanto tiempo sin que hubiera una coincidencia del pasado. Lo que la psicología actual denomina fuga disociativa encuentra aquí uno de los primeros ejemplos claros. En este estado, la mente de la persona crea una separación completa entre la identidad original y la nueva. No hay un recuerdo del yo anterior y no hay coincidencia de estar actuando. Es como si la persona realmente hubiera renacido en otra vida. Las 6 semanas de vida como A.J. Brown pasaron sin incidentes. Ningún vecino recordaría, después, comportamientos extraños. Ninguna señal dio a entender que ese hombre fuera alguien perdido. Todo transcurría con normalidad, hasta que un día, el 14 de marzo de 1887, algo cambió. Ese lunes comenzó como cualquier otro. Brown abrió la tienda, atendió a los clientes y llevó sus cuentas. Pero de repente, a media jornada, se detuvo desconcertado. Miró a su alrededor y comenzó a preguntar dónde estaba. Preguntó qué era ese lugar, qué hacía allí y quién había abierto ese negocio. De golpe, A.J. Brown desapareció y Ansel Bourne volvió a estar presente. Para él, la última memoria consciente era la de la mañana del 17 de enero, saliendo de su casa para ir al banco. Lo siguiente que recordaba, casi 2 meses después, era estar en un lugar desconocido, rodeado de extraños, en una tienda que decía pertenecerle, pero que él nunca había abierto. El vacío de 6 semanas era absoluto. En ese instante, el desconcierto se trasladó a todos los que le rodeaban. El tendero amable de Norristown aseguraba no saber nada de su negocio, ni de su vida allí, ni de su identidad como A.J. Brown. Era como si se hubiera transformado frente a sus propios clientes. Y lo más desconcertante era que decía llamarse de otra manera y vivir en otro estado. La noticia no tardó en difundirse, primero entre vecinos y después entre las autoridades locales. Había aparecido un hombre con una historia imposible, un comerciante que decía no ser quien todos creían y que insistía en que su verdadera identidad estaba en otro lugar. Cuando las piezas comenzaron a encajar, el misterio de Ansel Bourne pasó de ser un drama familiar
a convertirse en un caso digno de investigación científica. El 14 de marzo de 1887, Ansel Bourne despertó en Norristown, Pensilvania, sin tener idea de cómo había llegado hasta allí. Lo que para sus vecinos era el tendero A.J. Brown, para él era un escenario desconocido y sin sentido. De un modo a otro, su memoria se reactivó en el mismo punto en el que había dejado semanas atrás, aquella mañana de enero cuando había salido rumbo al banco. Los vecinos de Norristown, que lo conocían como un comerciante meticuloso y constante, quedaron tan desconcertados como él. De pronto, el tendero, seguro de sí mismo, parecía un extraño, desorientado, reclamando otra identidad y una vida completamente diferente. La policía local fue alertada y pronto el caso atrajo la atención de la prensa. Cuando se verificó que efectivamente existía un predicador llamado Ansel Bourne, desaparecido de Rhode Island desde hacía semanas, el asunto adquirió dimensiones extraordinarias. No se trataba de un impostor, ni de un estafador que fingía una nueva identidad para ocultarse de algo. Era la misma persona con dos vidas, que no se reconocían entre sí. El regreso a su casa fue recibido con alivio, pero también con desconcierto. Para su familia, el misterio seguía abierto. ¿Cómo era posible que Ansel hubiera vivido todo este tiempo como otra persona sin tener conciencia de ello? ¿Había sido víctima de un engaño, de un secuestro, de algún tipo de brujería? Recordemos que estamos en 1887, una época en la que las explicaciones sobrenaturales convivían todavía con las nacientes hipótesis médicas y psicológicas. La situación no tardó en llamar la atención de académicos interesados en los fenómenos de la mente. Entre ellos estaba William James, uno de los pioneros de la psicología en Estados Unidos. Era una figura central en el desarrollo de la psicología como ciencia. James ya tenía un interés profundo por los estados de conciencia, las experiencias religiosas y los fenómenos disociativos. Y el caso de Bourne era para él una oportunidad única de estudio. James comenzó a examinar a Ansel. Utilizó técnicas de hipnosis con el objetivo de recuperar información. Y aquí ocurrió algo notable. Bajo hipnosis, Ansel fue capaz de acceder a recuerdos de su vida como A.J. Brown. Es decir, mientras en estado consciente no tenía ni idea de lo que había ocurrido en esas 6 semanas, en estado hipnótico podía describir con detalle su rutina como comerciante en Norristown. La tienda, las cuentas, los clientes, las conversaciones. Era como si esas memorias estuvieran intactas, pero almacenadas en un compartimento inaccesible de la mente, al que solo podía llegar mediante un estado alterado. El hallazgo fue tan impactante que William James lo registró en sus escritos como uno de los primeros casos documentados de los que más tarde se conocería como fuga disociativa, un trastorno en el que la persona abandona su vida, construye otra identidad y actúa con total coherencia dentro de esa nueva realidad, sin recordar nada de la anterior. Esta experiencia dejó a su familia con sentimientos encontrados. Por un lado, lo habían recuperado vivo y en buen estado físico, pero por otro, el misterio de su ausencia nunca dejó de ser inquietante. Para ellos, más que un caso de estudio, era un episodio doloroso, una ruptura con la idea de estabilidad y confianza en su vida cotidiana. En los meses siguientes, Ansel trató de retomar su vida como predicador, aunque marcado por lo sucedido. No volvió a tener un episodio tan radical, pero quedó convertido en un ejemplo recurrente en conferencias y manuales de psicología. Su historia fue citada en revistas académicas, discutida en sociedades científicas y se convirtió en un referente obligado en la literatura sobre la memoria y los estados disociativos. Lo más llamativo es que, pese a toda la investigación, nunca se encontró una explicación definitiva más allá del diagnóstico
de fuga disociativa. El porqué de aquel quiebre mental sigue siendo un misterio. En ese momento, la psicología apenas estaba dando sus primeros pasos como disciplina. El estudio de los estados alterados de conciencia, la hipnosis y los trastornos de la memoria formaban parte de los debates más vivos de la época. Y el caso de Ansel encajaba de manera perfecta en estos debates, porque ofrecía una evidencia concreta, verificable, de un fenómeno que hasta entonces podía sonar demasiado teórico. No se trataba de un rumor, ni de una historia transmitida de segunda mano. Aquí había un hombre vivo, con testigos, con documentos y con dos vidas paralelas registradas con exactitud. Bajo la hipnosis, Ansel relató con detalle todo su tiempo como A.J. Brown, los gastos que había hecho para abrir la tienda, las conversaciones con clientes, la rutina diaria, y los investigadores confirmaron que esos recuerdos coincidían con lo que habían visto los vecinos de Norriston. Era como si dos memorias separadas coexistieran en la misma persona, sin comunicación entre ellas. James publicó sobre el caso, considerándolo una de las manifestaciones más claras de lo que él dominaba, personalidades alternas. La idea de que una misma persona pudiera vivir con más de una identidad, sin que éstas se reconocieran mutuamente, resultaba tan fascinante como inquietante. Y aunque el término fuga disociativa no se consolidó hasta décadas más tarde, con el desarrollo de la psicología en el siglo XX, el caso Ansel ya anticipaba ese diagnóstico. En términos clínicos, la fuga disociativa suele aparecer en contextos de estrés emocional intenso, traumas o crisis personales. Sin embargo, en el caso de Ansel, no se identificó un desencadenante claro. No había un evento traumático inmediato que explicara este quiebre. Algunos investigadores posteriores especularon con que, como predicador, Ansel podía haber acumulado tensiones internas, conflictos religiosos o cansancio extremo. Pero ninguna de esas hipótesis se comprobó de manera definitiva. Lo que hace poderoso este caso es que no es un mito ni una leyenda urbana, es un hecho documentado, con testigos, registros y análisis académicos. La historia de Ansel Bourne nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. La identidad humana no es tan sólida como creemos. Puede fragmentarse, puede reescribirse, puede desaparecer por completo y dejar espacio a otra. Y esa posibilidad, aunque rara, está inscrita en lo más profundo de la mente. Hoy, más de 100 años después, seguimos sin una respuesta definitiva. Pero tal vez el valor del caso Bourne no esté en resolver el enigma, sino en recordarnos que la mente es un territorio aún lleno de sombras, un espacio donde la memoria, la conciencia y la identidad se entrelazan en formas que apenas comenzamos a comprender. La historia de Ansel Bourne es un espejo de nuestra propia fragilidad. Nos recuerda que somos, en gran medida, lo que recordamos de nosotros mismos, y que si esa memoria se interrumpe, si se corta el hilo que une nuestros días, podemos despertar siendo otros, con otra vida, en otro lugar, sin saber nunca cómo ocurrió. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.